tal amigos? Usted, yo y otros como yo, me da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más del programa. Un saludo a los que están conectados este lunes y los que ven el programa en un horario diferente también. Muchas gracias por estar siempre al pendiente de los temas que aquí abordamos. Y como pueden ver, en esta ocasión nos movimos del estudio y les queremos avisar que vamos a estar transmitiendo los próximos programas desde este lugar por una cuestión de logística, pero ya saben ustedes que aunque estemos fuera del estudio, la información siempre va a ser de calidad, pensada en todos ustedes. Les pido por favor que no se desconecten porque justo el programa del día de hoy va a estar muy interesante. Vamos a hablar acerca de los llamados montatrámites, así como existen los llamados montadeudas, que ya hemos abordado ese tema en este programa. También existe una nueva modalidad de estafa que se llama montatrámites. Esta modalidad se ha proliferado en los últimos meses y de acuerdo con las autoridades, estos delincuentes se hacen pasar por personal de notarías para hacer supuestos trámites ante el gobierno y así estafar a las personas. Estos trámites van desde un testamento hasta las escrituras de una casa. Y para saber más detalles sobre este tema, les hemos preparado la siguiente entrevista con el notario Tarcisio Sánchez. Él es un integrante del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, quien nos va a explicar a fondo sobre este tema, así que pongan mucha atención. Pues la labor principal del notario es asesorar a las personas que tienen que llevar a cabo algún acto jurídico por alguna razón la ley establece que tiene que hacerse ante notario. ¿Por qué? Para dotarlo de seguridad y de certeza jurídica. Hay muchos actos, hay muchos contratos, muchas operaciones económicas que no requieren de la intervención de un notario. Por ejemplo, cuando uno compra un coche, pues lo puede hacer entre particulares y no se requiere la intervención ni de un funcionario ni de un fedatario, simplemente un trámite administrativo de dar un aviso. Pero cuando hay operaciones que son respecto de bienes inmuebles, sobre todo, como son actos que tienen una gran trascendencia y que afectan al patrimonio de las personas, normalmente cuando las personas adquieren un inmueble, pues están haciendo el acto patrimonial más importante de su vida, ¿no? Porque implica en muchos casos ver el resultado de sus ahorros o el pedir un crédito o un préstamo hipotecario para poder adquirirlo. Es decir, es un trámite que requiere de una formalidad mayor porque además de que se trata de un bien de valor patrimonial importante y de valor también para la persona, tiene aparejado una serie de trámites adicionales que el notario tiene que velar por su cumplimiento. Por ejemplo, uno de ellos es que siempre que se adquiere un inmueble hay que pagar impuestos. Hay que pagar impuestos a la Tesorería de la Ciudad de México, si está el inmueble ubicado en la Ciudad de México, o a la tesorería que corresponda del lugar donde está ubicado el inmueble. Ese impuesto lo tiene que cobrar el notario porque la autoridad confía en el notario para que sea un intermediario y pueda él, además de cobrarlo, liquidarlo y calcularlo debidamente. Y una vez que se cobra, enterarlo a la tesorería. Es decir, que el notario funciona como un auxiliar del fisco para que se paguen los impuestos. Hay operaciones que causan también impuestos para el SAT, entonces también el notario tiene que intervenir para cobrar esos impuestos, liquidarlos, determinarlos y hacerlos llegar a la tesorería o al SAT en su caso. Por otro lado, se requiere que esos instrumentos, esas escrituras en donde se consignen los trámites relativos a inmuebles, que puede ser una compraventa, una donación o cualquier trámite que tenga que ver con inmuebles, una adjudicación por herencia, también tiene que inscribirse en el registro público de la propiedad, porque solo inscrito en el registro público de la propiedad podemos todos conocer a nombre de quién está ese inmueble y también que no haya ninguna inscripción que pudiera afectar la libre disposición del inmueble, por ejemplo, una hipoteca, un embargo. Entonces, en relación a la pregunta que amablemente me formulabas, efectivamente, cuando las personas van a adquirir un inmueble y no acuden al notario, sino que lo hacen entre particulares,
Lo que está sucediendo ahí es que se está fomentando una irregularidad porque de primera no podemos nosotros conocer que el titular, el que está vendiendo, realmente sea el dueño del inmueble, porque no hemos ido al registro público. O puede ser que quien vende está vendiendo un inmueble que no está debidamente regularizado, sino que sigue estando a nombre de una persona que era titular hace algunos años, o está a nombre del gobierno federal o de la Ciudad de México. En fin, se tienen que constatar una serie de requisitos que son para garantía de ambas partes. Por ejemplo, que no tenga deudos de impuesto predial, de derechos por suministro de servicio de agua, que no tenga ninguno de estos gravámenes, hipotecas, embargos, alguna limitación de dominio, que el uso de suelo sea el adecuado para lo que se va a adquirir el inmueble, en fin, toda una serie de cuestiones que si no se vigilan y si no se verifican, entonces esa irregularidad pues se puede traducir en un calvario para las personas porque ya tienen un inmueble, pero no tienen una escritura y puede ser que quien esté inscrito en el registro público como propietario de ese inmueble lo pudiera vender libremente, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro, notario, muy interesante lo que nos acaba de decir, porque fíjese que en los últimos meses se han visto casos de los llamados montatrámites, no sé si ha oído ese tema, que son defraudadores que se hacen pasar justo por notarios para hacer trámites ante el gobierno. Preguntarle para la gente que nos ve, ¿cómo saber si la notaría donde yo vaya o la persona que dice ser notario pues no me está defraudando, ¿no? ¿Hay algún como registro de las notarías que son legales? Sí, nosotros en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México llevamos muchos años con una campaña muy intensa en el sentido de evitar caer en ese tipo de fraudes. Sucede que en ocasiones algunas personas reciben llamadas donde les dicen que se está llevando a cabo un trámite en una notaría y entonces les piden pagar algún dinero o alguna cuestión así. Y lo que siempre nosotros le recomendamos a las personas es, uno, si no están llevando ningún trámite en una notaría, pues bueno, desde luego que colgar de inmediato y bueno, pues no seguir la llamada y simplemente terminarla, ¿no? Cuando sí se está llevando a cabo algún trámite notarial y coincide y se recibe alguna de estas llamadas como de hacer un pago adicional o pagar en una cuenta, alguna cuestión de ese tipo, lo que siempre recomendamos es acudir a la notaría donde inicialmente los atendieron y constatar esa información o llamar. ¿Cómo podemos saber que es una notaría que está operando debidamente? Bueno, pues en la página del Colegio de Notarios de la Ciudad de México se puede obtener la información de todas las notarías que están funcionando en la Ciudad de México, con su dirección, sus números telefónicos, correo electrónico, en su caso página de internet, y lo importante es verificar esa información en el propio Colegio de Notarios de la Ciudad de México o bien en la notaría correspondiente. Si se acude a una notaría porque alguna persona lo refirió o porque lo dice, mira, vamos a esta notaría donde vamos a hacer tal trámite, lo primero que hay que hacer es verificar en la página del Colegio de Notarios de la Ciudad de México que efectivamente coincida el número de notaría con el titular y con la dirección a la que la persona está acudiendo. Y una cuestión adicional muy importante es que todos los notarios tenemos una identificación que nos es expedida por el gobierno de la Ciudad de México, que nos identifica como notarios y siempre tenemos obligación de exhibirla a las personas que están firmando una escritura. Entonces, si hay un medio, el medio más idóneo es el del Colegio de Notarios, porque ahí está registrada toda la información de las notarías en la Ciudad de México. Y si se trata de una notaría fuera de la Ciudad de México, entonces puede acudirse a la misma vía en los colegios de notarios de cada entidad o bien en el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, también tiene un sitio de internet donde aparecen todos los notarios que están ahí asociados. Un punto que es relevante a propósito de este tema es que las notarías y todo el ámbito de la función notarial es un ámbito local
Eso quiere decir que lo regula y lo supervisa la autoridad de cada estado. En la Ciudad de México, quien nos regula, nos supervisa y es el encargado de vigilar nuestro apego a la ley y nuestro eficaz cumplimiento es el gobierno de la Ciudad de México. Y así, en cada entidad es el gobierno de cada estado el que tiene esa obligación de supervisar, vigilar, regular a los notarios. Por eso es que es importante tomarlo en cuenta, también porque no existe tal cosa como un notario federal, que en ocasiones hemos conocido de algunas de estas notarías o que se hacen, no notarías, sino oficinas que se hacen pasar por notarías y, por ejemplo, hablan de notarías federales, pues eso ya es un foco rojo porque no existen notarías federales, son notarías de cada entidad federativa. Gracias por esta aclaración, porque si nos han llegado como muchos casos de estos. Y preguntarle, siguiendo con este tema, si en la Ciudad de México, como ustedes aquí están dando sus servicios, ¿han detectado algunos casos de personas de los llamados montatrámites? ¿Han detectado casos así? Nosotros hacemos como notarios, que es una de las partes muy relevantes y por qué se exige también que en este tipo de operaciones intervenga un notario, es porque el notario dentro de sus obligaciones está la de asegurarse de la identidad de la persona y asegurarse también de la capacidad de la persona. En ese sentido, por poner un ejemplo, si alguien va a otorgar un testamento, pues nosotros tenemos que asegurarnos de que quien va a firmar ese testamento, bueno, pues tiene una identificación con la cual nosotros podemos ver qué es la persona de que se trata. Tenemos ciertos elementos que nos permiten verificar digamos, la autenticidad de esa identificación y por otro lado, ver que la persona está capaz, es decir, que es una persona que conoce plenamente los alcances de lo que quiere hacer, que no le están obligando, que no le están amenazando, que no le están forzando o coaccionando de alguna manera. Ajá. Entonces, nosotros con los medios con los que contamos, pues nos aseguramos, por un lado, decía yo, de la capacidad y por otro lado, de la identidad de las personas, siempre con una identificación oficial vigente. En ese sentido, puede suceder y ha sucedido en ocasiones que algunas personas ostentan una identificación oficial que ha sido expedida, por ejemplo, por el INE, una credencial para votar, pero resulta que la persona que tramitó esa credencial de origen trae un vicio porque está suplantando a una persona. Entonces, al notario le exhiben una credencial que fue emitida por el INE y nosotros incluso la podemos validar ante el INE. El problema es que hay un paso anterior que fue en el INE, en el cual la persona tal vez fue suplantada y entonces obtuvo una credencial pues que no correspondía a esa persona, ¿no? Entonces, la realidad es que no es una cuestión que suceda, digamos, de manera reiterada, pero sí hemos sabido de casos de suplantación de personas que lamentablemente es un fenómeno que se da, pues no solo en las notarías, sino en los bancos. Todos hemos conocido de casos donde de pronto una persona le llega un requerimiento para pagar un crédito que nunca solicitó, ¿no? Alguna cosa así, pues es lo mismo y pues bueno, por eso es importante que se acuda al notario para que de entrada hay una verificación y se pueda cerciorar de la identidad y la capacidad, aunque bueno, pues no estamos exentos de algunas de estas conductas ilícitas que pudieran llevar a alguna irregularidad de este tipo, ¿no? También llegó el caso de una persona que estaba haciendo un trámite en la Ciudad de México y le ofrecían, por ejemplo, un servicio notarial de un notario del Estado de México. Preguntarle si un notario de un estado puede ejercer su función en otro estado de la República o no. Y ahí es muy importante aclarar dos cosas. El notario solo puede actuar dentro del límite de su circunscripción. Es decir, yo como notario de la Ciudad de México solo puedo actuar dentro de la Ciudad de México, pero sí puedo dar fe de un acto
que se refiera a un bien, por ejemplo, que está ubicado fuera de la Ciudad de México, siempre y cuando las personas que firmen lo hagan en la circunscripción territorial de la Ciudad de México, en mi presencia, y que ninguna de las partes involucradas esté fuera de la Ciudad de México. Es decir, si una persona quiere vender una casa que está en Acapulco, en Guerrero, y quieren hacerlo ante un notario de la Ciudad de México porque las dos personas están aquí ubicadas, es válido, lo pueden hacer siempre y cuando el notario y ambas partes, vendedor y comprador, estén en la Ciudad de México en presencia del notario, no importa que el inmueble esté fuera. Lo que no podría suceder de ninguna manera es que yo, notario de la Ciudad de México, me trasladara a Guerrero a dar fe de algún acto, porque la fe pública de la que gozan los notarios es delegada por el Estado por conducto de cada una de las autoridades estatales. Los notarios de la Ciudad de México tenemos una fe pública que es delegada, en este caso, por el jefe, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y ya por último, preguntarle, ya nos explicó cómo hay diferentes regulaciones en estados para los notarios, preguntarle cuáles son los requisitos y para que al auditorio le quede más claro para ser un notario en México, porque tengo entendido que hasta exámenes hacen, o sea, es difícil y por la calidad de trabajo que ustedes hacen, que revisan pues papeles importantes de las personas, tal vez sea un poquito difícil conseguir la notaría y ser notario, entonces preguntarle sobre ese tema. Ahí es muy importante retomar lo que ya se decía. En cada estado hay una regulación y hay una ley del notariado específica para cada estado. En ese sentido, las reglas no son las mismas para todos los estados. Hablando de la experiencia de la Ciudad de México, estamos por cumplir 80 años de que el examen de oposición sea el único medio de acceso al notariado. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder ser notario en la Ciudad de México, y así ha sido regulado desde hace ya, repito, prácticamente 80 años, primero se tiene que hacer un examen para obtener una patente de aspirante. Es un examen, sí, complejo, en tanto que está conformado por una parte teórica y una parte práctica. Hay que acreditar, entre otros requisitos, el que uno tiene una práctica en una notaría, es decir, no basta ser abogado, licenciado en Derecho, sino que hay que acreditar que se tiene una práctica en una notaría de al menos un año. Y acreditando otros requisitos, se puede hacer este examen de aspirante, que es supervisado y organizado por la autoridad, en este caso el jefe de gobierno y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, y también en conjunto con el Colegio de, de Notarios de la Ciudad de México. Si se aprueba este examen, entonces se tiene una patente de aspirante y eso le da derecho al aspirante a participar en los concursos de oposición. ¿Por qué son concursos? Porque cada vez que hay un examen para obtener una patente de notario, solamente puede acceder el primer lugar de ese examen. Es decir, además de que hay que aprobar el examen, tiene que ser el primer lugar de ese examen. Entonces, puede ser que 10 hayan aprobado, pero solo la calificación más alta es la que va a obtener la patente de notario. Y ya, con eso se agota ese examen. Cuando vuelva a haber una convocatoria que expide el jefe de gobierno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque hay otra patente vacante, ya sea porque el notario fallece o porque el notario cesó en sus funciones por renuncia o por cualquier otra causa, entonces es un concurso nuevo y las reglas son ahora sí que de cero. No importa que yo haya quedado en segundo lugar en el examen anterior, borrón y cuenta nueva, y es un nuevo concurso y la misma regla. Hay que aprobar, pero además de aprobar hay que obtener la calificación más alta. Entonces, ¿con esto qué se garantiza? Pues, por un lado, que los mejores preparados son los que pueden acceder al notariado, y eso le da una seguridad a la sociedad de que las personas que lo están atendiendo son personas
que tienen de entrada una práctica notarial que normalmente es de varios años. Por otro lado, el que ha aprobado un examen de aspirante, es decir, que un jurado ya lo calificó apto para poder concursar, y después haber ganado un concurso de oposición entre varios sustentantes, todos muy preparados, todos con mucha experiencia notarial, y eso hace que uno esté plenamente seguro de que no importa con el notario con el que acuda, está garantizado que es una persona que está capacitada y que está preparada. Normalmente los exámenes en la parte práctica son casos prácticos de la vida real que son complejos, que son, digamos, pues de una materia muy especializada, y eso hace entonces que uno saliendo a su primer día de notario a trabajar, si le toca el caso más difícil, pues está listo para resolverlo. Esa es la idea del examen y del concurso de oposición. Repito, esta es la experiencia de la Ciudad de México y pues nos ha garantizado el que todos los notarios de la Ciudad de México que pasamos por este proceso, pues tengamos una garantía de que pues no ha sido una función en la que estemos pues improvisando o que no tengamos una experiencia, ¿no? Claro, pues estamos sujetos a los controles de la autoridad, a una vigilancia, a una supervisión, y con esto termino. Eh, el, lo que no hay que perder de vista es que el notario lo que realiza es una función que de origen le compete al Estado. El notario lo que tiene es una fe pública, y eso se traduce, para que el auditorio nos entienda muy fácil, en que lo que el notario dice se tiene por verdad hasta en tanto no se pruebe lo contrario. Entonces, eso es porque para la sociedad es importante que haya una persona que cumple esa función para muchas cosas, no solo para testamentos, compraventas, donaciones, sino, por ejemplo, para una fe de hechos. Si se está cometiendo algún hecho del que se quiere dejar una prueba, pues el notario puede ir y levantar un acta diciendo que en tal lugar, en tal fecha, a tal hora estaban sucediendo tales hechos. Y eso constituye una prueba. Entonces, a la sociedad le interesa que haya una función notarial, pero que esa función notarial la realicen personas que están preparadas y que puedan cumplir esa función con honestidad, con honorabilidad, y pues bueno, por eso es que se busca que quienes accedan al notariado tengan un cierto perfil. Entonces, bueno, pues es un poco lo que hemos buscado y que seguiremos siempre pugnando porque así sea, y claro, pues en lo que haya que mejorar, seguir mejorando. Pues le agradezco mucho, notario Tarcisio Sánchez Ulloa, del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, por esta amplia explicación que nos dio sobre las labores que hace un notario y también la alerta para no caer en estos fraudes de los llamados montatrámites. Muchas gracias. Sí, y como último, si me lo permites, Guadalupe, el recordarle a la ciudadanía que en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, todos los martes, miércoles y jueves, estamos de 4 a 6 notarios, puros notarios, prestando asesoría jurídica completamente gratuita. Lo único que hay que hacer es llamar al Colegio de Notarios, concertar una cita. El teléfono es 55 11 18 19. Entonces, nada más hablar, hacen una cita y van a recibir una asesoría, no de un pasante, no de un abogado, de un notario personalmente, y completamente gratuita, y las veces que requieran ir, no está limitada. Y normalmente también la asesoría que se da en las notarías para iniciar algún trámite o para verificar qué documentos se requieren o cualquier información de trámites notariales, es gratuita y está al alcance de todos. Entonces, hay que perder un poco esa idea de que los notarios no estamos cerca de la gente, estamos muy cerca. Solo basta, como les digo, tomar el teléfono, hablar al Colegio de Notarios de la Ciudad de México o a la notaría que tengan más cerca, y les podemos asegurar que van a ser bien atendidos, y si está en la competencia del notario, pues también resuelto el trámite, ¿no? Hay veces que por el tema del pago de impuestos o de derechos, el trámite no se puede concluir tan rápido como uno quisiera, pero bueno, pueden recibir la asesoría con todo gusto.
Le agradecemos mucho al notario Tarcisio Sánchez, integrante del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, por explicarnos a detalle la función de los notarios en el país y darnos estas recomendaciones para no caer en los fraudes de los llamados montatrámites. Yo los invito, como siempre, a que compartan este video, le den like y se suscriban al canal de YouTube de Estudio B. Nos vemos la próxima semana.